Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de una leyenda urbana que involucra a miles de huevos y un omelette gigantesco. Esa será la excusa perfecta para que hablemos sobre proteínas mal plegadas y las cosas que ocurren cuando uno fríe un huevo. Una historia que de alguna manera se conecta con la vida de una mujer que pasó de la morgue al laboratorio para tratar de entender cómo se descomponen los cerebros humanos y que de paso ha generado la colección de cerebros más grande del mundo. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Joel Moya, Rodrigo Salas y Luciano Santana. Napoleón Bonaparte nació en la isla de Córcega en 1769 y fue un militar y líder político francés, probablemente uno de los más conocidos de la historia. Ascendió al poder luego de la Revolución Francesa, convirtiéndose primero en cónsul en 1799 y más tarde en emperador en 1804. Napoleón hizo varias cosas interesantes, como la reforma del sistema legal francés con el conocido Código Napoleónico, y además lideró numerosas campañas militares, expandiendo y consolidando el imperio francés. En 1814, sin embargo, Napoleón fue derrotado por la Sexta Coalición, una alianza liderada por Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido tras la campaña de Francia. Su abdicación resultó en su exilio a la isla de Elba, pero regresó al poder brevemente en 1815. Fue derrotado definitivamente por las fuerzas aliadas dirigidas por el duque de Wellington en la famosísima Batalla de Waterloo, marcando el final de su carrera militar. Luego de eso, fue exiliado en la isla Santa Elena, lugar en el que murió en 1821. Una de las anécdotas más curiosas de la vida de Napoleón tuvo lugar durante una de sus tantas campañas militares en el sur de Francia. Una tarde y luego de una agotadora marcha, el ejército, liderado por Napoleón, llegó a una pequeña aldea llamada Bessieres. Allí, el dueño de una posada local decidió servirle a Napoleón un plato sencillo pero contundente: un omelette. Aunque se trataba de una preparación modesta, Napoleón quedó tan impresionado por el sabor y la textura que ordenó a los aldeanos recolectar todos los huevos disponibles en el pueblo para que se preparara un omelette gigantesco y así alimentar a todo su ejército. El evento fue tan memorable que siglos después, la aldea de Bessieres sigue celebrando el Festival del Omelette Gigante, cocinando una tortilla monumental con más de 15.000 huevos.
Y aunque esta historia tiene un toque de exageración propia de los mitos, no deja de ser un recordatorio de cómo un ingrediente tan cotidiano como el huevo puede, en las circunstancias adecuadas, ser el protagonista de grandes historias. Porque detrás de la simplicidad del huevo se esconde un mundo de ciencia, de proteínas que se despliegan, redes que se forman y burbujas de aire que desafían la gravedad. Una cosa interesante de esto es que el mismo fenómeno que permitió a un humilde cocinero encantar a Napoleón con un plato sencillo es el que hace posible la creación de un merengue perfecto o un soufflé esponjoso. Y como veremos más adelante, entender cómo se comportan las proteínas del huevo no solo es esencial en la cocina, sino que también nos permitirá comprender fenómenos más complejos, como el funcionamiento de las proteínas en nuestro cuerpo, el origen de algunas enfermedades y la preservación de cerebros antiguos. Pero todo comienza con los huevos. Los huevos han sido utilizados como alimento por nuestra especie probablemente desde sus orígenes. Desde que nuestros ancestros descubrieron los nidos de aves, los huevos probablemente han sido una fuente crucial de proteínas y otros nutrientes. Las primeras evidencias arqueológicas de consumo de huevo datan de hace más de 60.000 años, con cáscaras de huevo encontradas en África y en Asia. Más adelante, con la domesticación de aves como gallinas, patos y gansos, los huevos se convirtieron en un alimento común en las dietas humanas. Este cambio marcó el inicio de su uso no solo como sustento, sino también como ingrediente versátil en la cocina. En su composición, los huevos son una maravilla biológica. Un huevo típico de gallina está compuesto por 3 partes principales: la cáscara, la clara y la yema. La cáscara, hecha principalmente de carbonato de calcio, no solo protege el interior del huevo, sino que también regula el intercambio de gases a través de pequeños poros. Por otro lado, tanto las yemas como las claras tienen funciones específicas para nutrir al embrión en desarrollo. Las yemas, que constituyen aproximadamente 1/3 del peso de un huevo, son ricas en grasas, vitaminas y también proteínas, una composición que le otorga su característica textura cremosa. En contraste, la composición de las claras es bastante más sencilla. Es una mezcla de agua, un 90%, con proteínas, que dan cuenta del otro 10% del peso de una clara, y las proteínas están disueltas en el agua. La complejidad de la composición del huevo cuenta una historia que probablemente todos hemos visto cuando freímos un huevo. En ese proceso, tanto las grasas de la yema como las proteínas de la clara sufren cambios profundos al exponerse al calor. La yema, rica en grasas, se espesa y cambia su textura, mientras que las proteínas de la clara se desenrollan en respuesta al calor y pierden su forma original, un proceso conocido como desnaturación. Estas proteínas desnaturadas se entrelazan formando una red que transforma la clara, la que pasa de transparente y líquida a blanca, opaca y firme. Este fenómeno, conocido como coagulación, es un ejemplo claro de cómo el calor transforma a las proteínas en los alimentos, y éstas, al cambiar, cambian la apariencia, el sabor, el color y la textura de los alimentos. Y si freír un huevo ya es interesante, técnicas más elaboradas, como batir claras para hacer merengue, nos llevan a un nivel superior de transformación. La capacidad de las claras para crear espuma ha sido aprovechada por la humanidad desde hace siglos, pero fue en la Europa del siglo XVII cuando se empezaron a documentar recetas que implicaban claras batidas, como el merengue. Lo que ocurre durante ese proceso es una interacción fascinante entre las proteínas de la clara y el aire que se introduce mecánicamente. Las claras de huevo son naturalmente líquidas y tienen proteínas en su estado normal, pero al batirlas se introduce aire en forma de pequeñas burbujas y las proteínas de la clara se ven sometidas a un estrés mecánico que hace que lentamente pierdan su forma original. Se desnaturan. Algunas partes de estas proteínas desnaturadas se unen a las burbujas de aire, mientras que otras partes permanecen en contacto con el agua. Esto crea una espuma que aumenta el volumen de la mezcla y las burbujas son estabilizadas por las proteínas desnaturadas, creando una red tridimensional que refuerza la estructura de la espuma. Y si se añade un poco de azúcar, como es común en los merengues, este no solo aumenta la viscosidad de la mezcla,
haciendo que las burbujas se estabilicen más fácilmente, sino que también refuerza la red de proteínas al actuar como una especie de pegamento molecular. Esta estructura se vuelve aún más sólida cuando el merengue se hornea, ya que el calor coagula las proteínas, fijando las burbujas de aire en su lugar y dándole esa textura firme pero ligera. El aire atrapado es clave para la magia del merengue. Sin este aire no hay volumen ni ligereza. Las burbujas minúsculas, sostenidas por la red de proteínas desnaturadas, transforman una sustancia líquida en una espuma esponjosa que puede mantenerse estable durante horas si está bien preparada. Sin embargo, es un equilibrio delicado. Batir demasiado puede impedir que las burbujas de aire se estabilicen y el merengue colapsará, mientras que batir insuficientemente no permitirá que las proteínas formen una red fuerte. Una cosa interesante de esto es que comprender cómo se comportan las proteínas en un huevo nos permitirá explorar fenómenos aún más sorprendentes, como los misterios del plegamiento de proteínas o la preservación de cerebros antiguos. Como les contaba antes, para funcionar bien las proteínas deben tener una forma tridimensional determinada. En ocasiones, algunas proteínas pierden esa forma o nunca llegan a alcanzarla, por lo que hablamos de proteínas mal plegadas. Es como un origami que salió mal. Lo interesante de esto es que las proteínas mal plegadas están en el centro de algunas de las enfermedades más intrigantes y devastadoras que conocemos, tanto en humanos como en animales no humanos. Cuando las proteínas no se pliegan correctamente, pierden su estructura y función, y en muchos casos tienden a agruparse en agregados insolubles que pueden ser tóxicos para las células. Una de las áreas más estudiadas en este campo son las enfermedades neurodegenerativas, donde el daño celular causado por agregados proteicos conduce a la pérdida progresiva de la función neuronal. El más conocido es el caso del Alzheimer, en donde se observa una acumulación de placas proteicas extracelulares compuestas de beta-amiloide, una proteína que, al plegarse incorrectamente, forma estructuras rígidas y pegajosas que interfieren con las conexiones neuronales. En paralelo, en el Parkinson, la proteína alfa-sinucleína mal plegada se acumula en el interior de las neuronas, formando estructuras conocidas como cuerpos de Levy, los que contribuyen a la disfunción celular y eventualmente a la muerte neuronal. Otras enfermedades asociadas con proteínas mal plegadas son la enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, las que también tienen una conexión con proteínas mal plegadas. Probablemente la más curiosa de todas estas enfermedades sean las enfermedades priónicas, las que presentan un caso especial de proteínas mal plegadas. En estas, una proteína normal del cuerpo y perfectamente funcional, denominada proteína PRP, cambia su conformación espacial y se convierte en una forma anómala, que no solo es dañina, sino que también puede inducir a otras proteínas PRP normales a adoptar esta conformación aberrante, una especie de vampiro molecular. Esto desencadena un efecto que resulta en trastornos como la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs en humanos, la encefalopatía espongiforme bovina, conocida popularmente como el mal de las vacas locas en las vacas, o el Scrappy en ovejas. Otro ejemplo fascinante de los efectos de las proteínas mal plegadas ocurre en la amiloidosis sistémica, una enfermedad que afecta a varias especies, desde perros hasta gatos y caballos. En este trastorno, las proteínas mal plegadas se depositan en diferentes órganos, lo que interfiere con su funcionamiento y puede ser fatal si no se detecta a tiempo. El estudio de las enfermedades causadas por proteínas mal plegadas no solo es crucial para entender estos trastornos, sino que también abre la puerta a posibles tratamientos. Por ejemplo, algunos enfoques terapéuticos actuales intentan estabilizar el plegamiento correcto de las proteínas con pequeñas moléculas o anticuerpos diseñados para prevenir la formación de agregados. Otros tratamientos experimentales buscan promover la degradación de las proteínas mal plegadas mediante el sistema de limpieza celular, conocido como autofagia. Y aunque todavía queda mucho por entender, estas investigaciones están arrojando luz sobre una de las áreas más complejas e interesantes de la biología: cómo la configuración espacial de una proteína puede alterar completamente su funcionamiento. Si bien esta ha sido un área de estudio que ha fascinado a biólogos moleculares durante décadas, recientemente otro fenómeno que se creía muy poco frecuente ha llamado la atención de los arqueólogos, y aparentemente la explicación
también tendría que ver con proteínas mal plegadas, las que en este caso ayudan a preservar el que se creía era el órgano más frágil del cuerpo. En el año 2003, un equipo de arqueólogos inició una serie de excavaciones en Heslington, un pequeño pueblo ubicado en las afueras de York, en el norte de Inglaterra. Este sitio, rico en historia, había sido identificado como un antiguo asentamiento que databa de la Edad del Hierro, con restos que se remontaban a más de 3.000 años. Durante estas excavaciones, los arqueólogos descubrieron evidencia de que esa área de Heslington parece haber sido el sitio de un asentamiento humano permanente, ya que los investigadores encontraron varias estructuras circulares que probablemente eran los restos de casas redondas, típicas de esa época. Sin embargo, durante el período romano, los habitantes se trasladaron a un sitio más elevado en la misma región, dejando el antiguo asentamiento abandonado. En el lugar también se encontraron alrededor de una docena de fosas, y algunas contenían objetos que podrían haber tenido un propósito ceremonial. Por ejemplo, en varias de estas fosas se habían insertado estacas talladas y otras contenían piedras quemadas. También apareció el cuerpo decapitado de un ciervo y una cornamenta de otro ciervo fue hallada en un foso cercano. Pero el hallazgo más peculiar ocurrió en agosto de 2008, cuando el arqueólogo Jim Williams descubrió un cráneo humano en una de las fosas, que estaba anegada por el agua. El cráneo, que aún tenía la mandíbula y las dos primeras vértebras cervicales, se encontraba boca abajo en el fondo de la fosa. El arqueólogo lo limpió y registró, pero luego dejó el trabajo de extraerlo en manos de su colega y amigo Rupert Lotherington. Aunque el descubrimiento ya era interesante, su verdadera importancia no fue conocida hasta que el cráneo fue trasladado, protegido dentro de un bloque de tierra, al laboratorio del Instituto Arqueológico de York. En ese lugar, la arqueóloga Rachel Cubitt comenzó a limpiar el cráneo y en ese momento notó que algo se movía en su interior, como si fuera un cascabel. Intrigada por este curioso hallazgo, la arqueóloga miró dentro del cráneo y en ese momento vio una misteriosa sustancia amarillenta. Este hecho marcaría el inicio de uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de los últimos tiempos. Dentro de ese cráneo todavía estaba presente una masa de tejido que, contra toda lógica, había sobrevivido al paso de los siglos. Se trataba de un cerebro humano, significativamente reducido en tamaño, pero inconfundible en su estructura. ¿Por qué este hallazgo resultó tan sorprendente? Bueno, resulta que ninguna parte de nuestro cuerpo se descompone tan rápido luego de la muerte como el cerebro. En cuestión de minutos después de perder el suministro de sangre y oxígeno, nuestra delicada maquinaria neurológica comienza a sufrir daños irreversibles. Y a medida que las membranas celulares se rompen, el cerebro se licúa, formando una sopa en la que proliferan bacterias que terminan el proceso de descomposición rápidamente. A los pocos meses luego de la muerte, el cráneo se convierte en una cavidad vacía. Por eso los arqueólogos se sorprendieron tanto cuando encontraron un cerebro deshidratado y encogido como una pasa, pero intacto, dentro de ese cráneo que tenía más de 2.500 años de antigüedad. El análisis inicial del cráneo reveló que el individuo al que pertenecía el cerebro había sido víctima de una ejecución brutal. Basándose en el estado del esqueleto y las marcas encontradas, los expertos concluyeron que el hombre había sido primero ahorcado y luego decapitado antes de que su cabeza fuera arrojada a un canal de riego cercano. Este tipo de ejecución era común en rituales punitivos o ceremoniales de la época. El ambiente donde se encontró el cráneo, un lugar húmedo y con poco oxígeno, probablemente había contribuido a preservar los restos, pero no explicaba del todo por qué el cerebro había resistido a la descomposición. En los años siguientes, el llamado cerebro de Heslington se convirtió en objeto de fascinación científica. En 2008, un equipo de neurocientíficos del University College London decidió someterlo a un análisis más profundo utilizando técnicas avanzadas, como la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Los resultados fueron reveladores. Identificaron 800 tipos de proteínas distintas perfectamente preservadas en el cerebro, el mayor número jamás hallado en un espécimen arqueológico.
Lo interesante de todo esto es que la clave de esta preservación parecía estar en la formación de agregados de proteínas, un fenómeno similar al que ocurre en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Además, los investigadores descubrieron que un proceso llamado reticulación molecular había jugado un papel crucial. Durante este proceso, las proteínas y las grasas del cerebro se entrelazan para formar una suerte de esponja que resiste la descomposición. Este fenómeno, combinado con las condiciones del entorno, un suelo húmedo, pobre en oxígeno y rico en hierro, había creado un ambiente único que permitió que el cerebro permaneciera intacto. El cerebro de Heslington no solo ofreció pistas sobre cómo los tejidos cerebrales pueden preservarse, sino que también abrió nuevas líneas de investigación sobre las enfermedades neurodegenerativas. Los agregados de proteínas observados en este cerebro antiguo compartían características con las que se forman en enfermedades como el Alzheimer, lo que llevó a los científicos a preguntarse si los mecanismos de preservación post-mortem podrían estar relacionados con procesos similares que ocurren durante la vida. El descubrimiento del cerebro de Heslington ha inspirado investigaciones en arqueología, biología molecular y neurología, desafiando nuestra comprensión sobre la descomposición de los cuerpos y proporcionando un puente inesperado entre el pasado remoto y la medicina moderna. No solo eso, su hallazgo desató una suerte de fiebre que estimuló nuevas investigaciones sobre la preservación cerebral. Y el epicentro de este esfuerzo es la Universidad de Oxford, y ha sido empujado en gran medida por una mujer que pasó de la morgue al laboratorio. Y no es que haya resucitado. Alexandra Morton Hayward es una mujer de 35 años que durante parte importante de su vida trabajó en una funeraria. Sentía una cierta fascinación por lo que ocurría con los cuerpos luego de la muerte y estaba convencida de que el proceso de descomposición de un cuerpo era algo tan único como cada individuo. Sin embargo, y tal como los arqueólogos, ella había aprendido que el cerebro era invariablemente lo primero que se descompone, el más blando de los órganos blandos y lo primero en desaparecer luego de la muerte. Sin embargo, en su propia experiencia como trabajadora de una funeraria, le había tocado trabajar con casos en los que el cerebro era el único órgano presente en un cuerpo. Eso le pareció intrigante y decidió hacer un doctorado en arqueología molecular para entender un poco mejor lo que estaba pasando. Lo primero que hizo como parte de su trabajo de investigación fue revisar la literatura científica para tratar de determinar qué tan frecuente era realmente el hallazgo de cerebros intactos en restos arqueológicos. Y para su sorpresa, este análisis arrojó como resultado una enorme cantidad de evidencia publicada sobre cerebros preservados de forma natural y que habían sido encontrados en antiguos cementerios, tumbas, fosas comunes e incluso naufragios. En marzo de este año, Alexandra Morton Hayward y sus compañeros de la Universidad de Oxford publicaron un estudio que reveló que estos cerebros son mucho más comunes de lo que se pensaba. Al revisar siglos de literatura científica, los investigadores contabilizaron más de 4.400 casos de cerebros humanos preservados que tenían hasta 12.000 años de antigüedad y otros 600 cerebros que provenían de otros animales. Este hallazgo choca con la idea de que los cerebros se descomponen rápidamente y que rara vez son preservados. La pregunta principal es, ¿por qué pasa algo así? Y más importante todavía, ¿por qué ocurre específicamente en el cerebro y no en otros órganos, como el hígado o el corazón? A esta altura, Alexandra Morton Hayward ha reunido la colección más grande del mundo de cerebros antiguos, más de 600 especímenes de hasta 8.000 años de antigüedad, provenientes de lugares como el Reino Unido, Bélgica, Suecia, Estados Unidos y Perú, y está analizando cómo y por qué se preservaron. Para entender por qué estos cerebros no se han descompuesto, Morton Hayward ha examinado el tejido cerebral antiguo con microscopios muy sofisticados, ha estudiado qué tipo de proteínas se encuentran presentes y ha colocado cerebros de ratón en frascos con agua o sedimentos para determinar su tasa de descomposición. Gracias a estas investigaciones, ha identificado más de 400 proteínas preservadas en cerebros antiguos. También ha llevado muestras de tejido cerebral antiguo al Synchrotron Diamond Light Source,
el acelerador de partículas nacional del Reino Unido, para bombardearlos con electrones que viajan casi a la velocidad de la luz, con el fin de determinar qué tipo de metales, minerales y moléculas podrían estar involucrados en el impresionante proceso de preservación. Por lo general, estos cerebros provienen de entornos anegados y pobres en oxígeno, tal como el caso del cerebro de Heslington. Muchos creen que la composición química del cerebro es fundamental para explicar su recientemente descubierta resistencia a la descomposición. Los cerebros humanos están compuestos por aproximadamente un 80% de agua y el resto se divide entre proteínas y grasas. Los investigadores de Oxford sospechan que esta química única hace que el tejido neuronal sea especialmente apto para la preservación en ciertas circunstancias, y es en este punto donde las proteínas mal plegadas podrían ser la clave. Morton Hayward cree que los cerebros se preservan mediante un proceso llamado entrecruzamiento molecular. Los restos de proteínas cerebrales y lípidos degradados forman un polímero esponjoso que resiste la descomposición en un proceso que puede ser catalizado por metales, especialmente el hierro. El amasijo de moléculas entrecruzadas de gran tamaño puede hacer que los cerebros, luego de perder la mayoría del agua, se encojan y sean extremadamente duraderos y químicamente resistentes, y que desafíen la descomposición durante siglos. Una cosa interesante es que en los cerebros antiguos, Morton Hayward no encuentra los mismos agregados proteicos que caracterizan a otras condiciones de mal plegamiento de proteínas, como el Alzheimer o el Parkinson. Cuando empezó su trabajo de investigación, una de las hipótesis que tenían era que encontrarían de manera frecuente esos agregados proteicos de carácter patológico en los cerebros antiguos, pero contra todas sus expectativas, esos no han aparecido. Sin embargo, algunos aspectos de la preservación cerebral se asemejan estrechamente a la neurodegeneración, algo que ciertamente es muy interesante. Toda esta evidencia apunta a que los cerebros sí tienen la química adecuada para preservarse de manera natural gracias al entrecruzamiento post-mortem y la agregación de proteínas, lo que convierte a nuestro órgano más perecedero, paradójicamente, en el tejido blando que más comúnmente se conserva. Ahora bien, ¿qué hace que estas agregaciones de proteínas sean tan duraderas? Parte de la explicación podría asociarse con un tipo de proteínas que tienen una estructura muy particular y que se conocen como proteínas intrínsecamente desordenadas. Estas representan aproximadamente un tercio de todas las proteínas humanas y pueden adoptar múltiples configuraciones espaciales y unirse a diversas moléculas. Esta adaptabilidad es clave para que ajusten su estructura y función. Un ejemplo destacado de una proteína desordenada es la proteína básica de mielina, una suerte de pegamento molecular que va en la vaina que recubre las neuronas y que debe ser lo suficientemente flexible como para formar circuitos neuronales únicos en cada individuo y adaptarse a los cambios a lo largo de la vida. A diferencia de las proteínas comunes, las proteínas intrínsecamente desordenadas carecen de una estructura tridimensional estable y pueden adoptar una amplia variedad de formas. Son conocidas por su capacidad para interactuar con múltiples moléculas, pero esta misma versatilidad las hace vulnerables a plegarse de manera incorrecta. De hecho, desempeñan roles destacados en patologías como el Alzheimer, Parkinson, Huntington, la ELA, las enfermedades priónicas en humanos y el mal de las vacas locas en el ganado bovino. Vladimir Ubersky, un biofísico de la Universidad del Sur de Florida y destacado investigador de esta área, leyó sobre el cerebro de Heslington y sospechó de inmediato que las proteínas intrínsecamente desordenadas podrían estar involucradas. Al analizar el conjunto de datos de proteínas extraídas de ese cerebro antiguo, confirmó que las proteínas preservadas más abundantes presentaban altos niveles de desorden. Ubersky plantea la hipótesis de que las proteínas intrínsecamente desordenadas actúan como un pegamento molecular, uniendo moléculas en agregados rígidos que funcionan como preservantes de larga duración. Él llama a este fenómeno la estabilidad de la inestabilidad y sugiere que explica por qué los agregados de proteínas se vuelven tan persistentes en condiciones neurodegenerativas como el Alzheimer e incluso después de la muerte. Una cosa interesante de esto es que mientras estamos vivos, nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa contra el mal plegamiento de proteínas, pero estos se debilitan con la edad y desaparecen por completo tras la muerte. En los cerebros post-mortem, estos procesos pueden descontrolarse
ya que están limitados únicamente por las leyes de la química y la física. En los organismos vivos, el plegamiento de proteínas depende mucho del contexto y las alteraciones en el ambiente celular pueden hacerlo fallar. Un ejemplo clásico es el que les conté al principio, la clara de huevo. Normalmente la clara de huevo es un líquido transparente, pero cuando las condiciones cambian, como al freír o hervir un huevo, sus proteínas se despliegan, pierden su forma tridimensional y terminan enredadas formando acumulaciones. Eso es un agregado proteico. Es exactamente lo mismo que pasa en nuestros cerebros, pero a nivel microscópico, en enfermedades como el Alzheimer. Lo interesante es que, como les contaba antes, muchas enfermedades comparten un mecanismo subyacente similar. Una proteína abandona su estado nativo funcional, se despliega y se enreda en una masa desordenada con otras proteínas mal plegadas. En estas enfermedades, la versión mal plegada se convierte en el estado más estable desde el punto de vista termodinámico, lo que a menudo hace que las acumulaciones sean irreversibles. Muchos creen que un mecanismo similar puede explicar la preservación de cerebros antiguos. Otra cosa interesante es que muchos de los cerebros preservados más antiguos provienen de lo que Morton Hayward llama lugares de sufrimiento, como fosas comunes, cementerios de casas de trabajo victorianas y manicomios, o lugares asociados con muertes violentas. Ella sospecha que el estrés sufrido en vida podría de alguna manera desencadenar procesos moleculares que continúan después de la muerte y que podrían explicar por qué esos cerebros son más propensos a conservarse. Finalmente, uno de los detalles más llamativos de todo esto es lo que está pasando con la idea, conocida por todos los que trabajan en arqueología, de que los cerebros no se preservan. Según Alexandra Morton Hayward, parte importante de este paradigma moribundo proviene del lenguaje de los hallazgos. En su revisión bibliográfica, se topó con una infinidad de estudios que, al referirse al hallazgo de un cerebro antiguo bien preservado, hablaban de una rareza o un evento muy poco frecuente. Esto generaba por un lado la sensación de que efectivamente se trataba de algo raro, pero peor aún, hacía que muchos consideraran el hallazgo como especial y único, lo que dificultaba compartir muestras con otros investigadores, reforzando de paso la idea de que se trataba de algo único. Hoy está claro que si bien normalmente el cerebro se descompone muy rápido, cuando sobrevive, lo hace como ningún otro órgano, el más resistente de todos los órganos blandos. Así hemos llegado al final de este interesante viaje. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Layton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Buenaqueros y el pintor Max Langevin. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.